Alerta máxima. Algo absolutamente explosivo está sacudiendo los cimientos del poder en Israel, y lo que estamos a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre este conflicto. Benjamin Netanyahu desapareció de la reunión de emergencia más crítica de la guerra, justo cuando Irán lanzaba sus ataques más devastadores. ¿Coincidencia? Imposible. La reunión del gabinete de guerra procedió sin él. Imagínense eso, el arquitecto de esta guerra, ausente cuando su país planeaba la respuesta a los misiles iraníes más letales jamás disparados. El ministro de Defensa, Israel Katz, literalmente declaró al primer ministro, formalmente ausente, y tomó control total. Esto no es una reunión cualquiera, esta era la reunión donde se decidía el destino de Israel, y el hombre que inició todo esto no estaba allí. Y aquí viene lo verdaderamente impactante. Esto no lo confirman medios enemigos, lo confirma el propio Times of Israel, los medios israelíes, con acceso directo a los protocolos más secretos del gabinete. Gritaron al mundo que esto era históricamente anómalo. Escuchen bien esto, en décadas de conflictos, jamás un primer ministro israelí había faltado a una sesión de seguridad durante combate activo, jamás. El protocolo existe exactamente, porque estos momentos son cuando el liderazgo debe estar presente, visible, YL mando. Suscríbanse ahora mismo. Activen esas notificaciones porque lo que van a presenciar se está desarrollando en tiempo real, y las implicaciones están haciendo temblar las bolsas de valores del mundo. ¿Quién está realmente tomando las decisiones en Tel Aviv? Los mercados están enloqueciendo tratando de descifrar estas señales. Necesitamos análisis que conecte los hechos documentados, no propaganda oficial. Pero esperen, antes de continuar con las revelaciones explosivas, separemos brutalmente los hechos confirmados de las especulaciones, porque en un conflicto tan volátil, esa línea es donde la desinformación viaja a la velocidad de la luz. Hechos confirmados e innegables. NITNAH o *** NO asistió. Declarado formalmente ausente, el ministro de Defensa tomó control completo. Los medios israelíes lo reportaron oficialmente. Ninguna explicación oficial fue dada en ese momento, pero aquí es donde se pone salvaje. La razón de esa ausencia está en disputa total. Los medios estatales iraníes y los canales del CGRI se lanzaron inmediatamente después de conocerse la ausencia para construir una narrativa devastadora, sugiriendo que un ataque significativo había eliminado al liderazgo israelí. Medios pakistaníes, incluyendo el Express Tribune, bombardearon con reportes de que un ataque de drones había tenido consecuencias mucho más graves de lo que Israel estaba dispuesto a admitir públicamente. Los medios chinos, rusos y turcos explotaron con informes similares. Los medios occidentales contraatacaron, declarando que Netanyahu está vivo y que su ausencia tenía una explicación operacional, no especificada al documentado pero sin explicar. Aquí viene la bomba. Un periodista indio trabajando para un medio importante fue arrestado, confirmado por medios del Golfo y corroborado por múltiples fuentes regionales. Después de una transmisión, *** INVV o ***, donde aparecía transmitiendo desde una ubicación donde Netanyahu estaba físicamente presente. El periodista supuestamente identificó al primer ministro ante la cámara durante transmisión en vivo. Poco después se reportó un ataque en el área. El periodista fue arrestado por exponer la seguridad nacional israelí. Si el arresto refleja la justificación oficial, significa que Netanyahu estaba en una ubicación ultrasensible, cuyas coordenadas fueron divulgadas en tiempo real. El arresto está confirmado. La secuencia operacional que conecta esa divulgación con lo que siguió es el misterio, que este análisis no puede resolver con la evidencia disponible. Análisis devastador. Un jefe de Estado que está genuinamente bien, completamente operacional y al mando de un país en el momento más peligroso de su conflicto militar más significativo en décadas, no permite que pasen 48 horas sin una aparición pública creíble y documentada. Y aquí está lo demoledor. Netanyahu es un político que siempre ha buscado la cámara. Durante cada confrontación militar anterior, la guerra de 12 días, las operaciones en Gaza, cada crisis de seguridad previa produjo apariciones públicas, inmediatas, repetidas y de alta visibilidad donde proyectaba mando, decisión
precisión y control personal. Su comportamiento constante en cada crisis anterior hace que su ausencia en esta sea analíticamente devastadora, independientemente de lo que finalmente la explique. Prepárense para esto. La respuesta del gobierno israelí llegó en forma de metraje de video, y aquí es donde todo se vuelve surrealista. Primero, una breve aparición detrás de una cortina en una ubicación no divulgada. Luego, un clip posterior que supuestamente lo muestra en un entorno de cafetería. Ambos videos generaron inmediatamente un escrutinio feroz. Los verificadores de hechos independientes, incluyendo Politigrok en la plataforma X, se vieron obligados a abordar preguntas sobre anomalías visuales que se extendieron, como pólvora por las redes sociales, aparentes inconsistencias en el metraje que múltiples observadores señalaron como potencialmente indicativas de manipulación. Las cuentas oficiales atribuyeron estas anomalías a ilusiones ópticas y artefactos de compresión. Los verificadores concluyeron que el metraje era genuino. Pero aquí está la pregunta que rompe todo. ¿Por qué en el momento más crítico de una guerra activa, el líder de uno de los estados militares más sofisticados del mundo está comunicando su estado al público a través de metraje de cafetería, en lugar de estar de pie frente a una cámara en una instalación segura entregando un discurso directo? Netanyahu nunca ha comunicado anteriormente a través de metraje informal durante una crisis de seguridad. Siempre ha elegido la conferencia de prensa, el podio, el telón de fondo de la sala de guerra, entornos que proyectan autoridad y mando absolutos. Esta desviación de ese patrón consistente, independientemente de lo que la explique, es en sí misma un punto de datos analítico explosivo. Mientras tanto, el infierno se desató. Mientras las preguntas sobre Netanyahu circulaban, el conflicto escaló a un nuevo umbral de terror. El CGRI confirmó el lanzamiento de lo que designó como la X por 54A, oleada de la operación Promesa Verdadera 4, y esta oleada fue categóricamente diferente de las anteriores. Por primera vez en este conflicto, Irán desplegó misiles ultrapesados contra lo que describió como centros de toma de decisiones israelíes. Los sistemas utilizados incluyeron misiles Kebar Sheekan, armados con ojivas de 2 toneladas, la ojiva convencional más pesada en el arsenal iraní, junto al misil estratégico de combustible sólido Segil, confirmado en despliegue de combate por primera vez durante esta operación. El Segil es un cambio de juego total. Representa una escalada masiva, de capacidad más allá de lo que Irán había comprometido previamente. A diferencia de los sistemas de combustible líquido, un misil de combustible sólido no requiere tiempo de preparación. Puede dispararse a los pocos minutos de la decisión de lanzamiento. No hay ventana de exposición para detección satelital. Es más rápido, más difícil de detectar, y capaz de alcances que cubren cada instalación militar estadounidense y israelí en la región. Su confirmado despliegue de combate señala una decisión deliberada y calculada de los comandantes iraníes de comprometer un nivel estratégico superior de capacidad. Y aquí viene lo aterrador: el apuntamiento a los centros de toma de decisiones, infraestructura de mando, instalaciones de coordinación militar, instalaciones de inteligencia en lugar de puramente hardware militar. Representa la misma lógica de cejera que este canal ha estado rastreando desde que las imágenes satelitales del New York Times confirmaron ataques sistemáticos contra infraestructura de radar en todo el Golfo. El objetivo no es destruir activos, es degradar la capacidad organizacional que permite que los activos sean efectivamente empleados simultáneamente. Hezbollah lanzó ataques perfectamente coordinados desde el sur del Líbano. Las fuentes militares israelíes, citadas por la prensa israelí, describieron el nivel de mando, control y sincronización demostrado como inconsistente, con la caracterización de Hezbollah como una fuerza degradada y debilitada, que las comunicaciones oficiales habían estado presentando durante meses. Lo que esos analistas israelíes describieron no fue una milicia operando más allá de su capacidad, fue una organización demostrando una coherencia operacional de alto nivel, sincronizando perfectamente sus ataques con la oleada iraní, golpeando objetivos que maximizan el estrés en los sistemas defensivos israelíes ya saturados por el asalto iraní primario. La narrativa oficial colapsó completamente. La narrativa de que Hezbollah había sido efectivamente neutralizado por bombardeos israelíes, que su mando y control habían sido interrumpidos permanentemente
constantemente que su capacidad para coordinar operaciones a gran escala había sido reducida para siempre. Esa narrativa no sobrevivió. La noche del 14 de marzo, aquí está la estrategia que cambia todo. La lógica estratégica de desplegar misiles ultrapesados contra infraestructura de toma de decisiones, coordinados simultáneamente, con un ataque de Hezbollah desde el norte, representa un cambio cualitativo total en el carácter operacional del conflicto. Cuando apuntas al hardware militar, degrada su capacidad de combatir, pero cuando apuntas a la infraestructura de toma de decisiones, centros de mando, reles de comunicaciones, instalaciones de procesamiento de inteligencia degradas, la coherencia organizacional, que determina cuán efectivamente se emplea ese hardware. Irán ha estado ejecutando ambas vías simultáneamente, pero el confirmado despliegue del SEGIL y la designación explícita de los centros de toma de decisiones como objetivos sugiere que la segunda vía está siendo elevada en prioridad máxima. La combinación de esa lógica de apuntamiento con las preguntas que rodean el paradero de Netanyahu crea un contexto analítico explosivo que los planificadores de defensa y las agencias de inteligencia estarán examinando obsesivamente. Prepárense para las cifras que van a impactarlos. La dimensión económica alcanza a cada persona que ve este análisis independientemente de su proximidad al conflicto. La guerra de Israel actualmente le está costando a su economía aproximadamente 3.000 millones por semana en pérdidas directas, operaciones militares, interrupción civil, cierres de negocios, pérdida de comercio. Las estimaciones preliminares sugieren que el lado estadounidense está corriendo a aproximadamente 1.000 millones por día en costos directos. Combinado, eso es 10,000 millones por semana, siendo consumidos por este conflicto, y ninguna de las dos partes ha declarado públicamente qué condiciones lo pondrían fin. Y aquí viene algo verdaderamente siniestro. El gráfico del precio del crudo Brent se congeló durante aproximadamente 2 días. Los datos de precios del petróleo de acceso público dejaron de actualizarse en tiempo real, una anomalía que cualquiera monitoreando los mercados energéticos notó inmediatamente. Los datos de precios del crudo no se congelan, porque los mercados cierran. El mercado del crudo es continuo, un congelamiento durante un conflicto militar activo que ha cerrado el estrecho de Hormuz, destruido un aeropuerto importante, golpeado infraestructura energética del Golfo. No es un fallo técnico, es una señal de que algo en la arquitectura de información del mercado energético estaba siendo gestionado de manera que el flujo normal de datos públicos no podía acomodar. Extensión de emergencia hasta marzo. La declaración de estado de emergencia de Israel ha sido extendida hasta finales de marzo. Esa extensión significa que el marco legal de poderes excepcionales, supervisión civil reducida, autoridad ejecutiva ampliada, va a permanecer en vigor durante meses. Las declaraciones de estado de emergencia sirven propósitos duales: necesidad de seguridad genuina y insulación política del escrutinio. Las encuestas muestran oposición en rápido aumento a la gestión del conflicto por Netanyahu. Extender el estado de emergencia significa continuar operando, donde esa oposición tiene menos mecanismos para expresarse consecuentemente. La dimensión civil es devastadora. Es la parte que cada análisis militar subestima sistemáticamente, y la que determinará la trayectoria política a largo plazo, más decisivamente que cualquier resultado en el campo de batalla. Los civiles israelíes han pasado 3 semanas completas moviéndose entre sus hogares y refugios antiaéreos, escuelas cerradas, negocios cerrados. La economía no está simplemente perdiendo ingresos, está perdiendo el ritmo básico de la vida ordinaria que hace posible la actividad productiva sostenida. Las comunidades fronterizas del norte son el ejemplo más brutal. El ejército israelí ha emitido órdenes explícitas prohibiendo a los soldados patrullar ciertas áreas cerca de la frontera libanesa porque no puede garantizar su seguridad contra la capacidad de misiles antitanque de Hezbollah. Cuando el ejército tecnológicamente más sofisticado de la región le dice a sus propios soldados que no patrullen ciertas áreas porque no puede protegerlos allí, eso no es control territorial. El objetivo que Hezbollah ha declarado explícitamente era hacer las comunidades del norte inhabitables, no mediante invasión, sino a través de la imposibilidad sostenida de la vida normal. Se está logrando incrementalmente, no porque Hezbollah haya ocupado territorio israelí, sino porque el costo psicológico y práctico
estratégico de permanecer allí se está acumulando, más rápido de lo que cualquier operación militar puede revertirlo. El marco de disuasión israelí bajo ataque total. El marco en el que ha descansado la estrategia de seguridad de Israel durante décadas operaba bajo la premisa de que la capacidad militar israelí era tan abrumadora y la disposición israelí a utilizarla tan incuestionable que los adversarios calcularían el costo de atacar como prohibitivo. Ese marco requería que los adversarios creyeran que Israel podía defenderse efectivamente, y que las consecuencias de atacar serían tan graves como para hacer el intento irracional. Ambos componentes fueron probados la noche del 14 de marzo. El Iron Dome disparó 31 interceptores. Y ahí no detuvo ningún misil en Ben Gurión. Los misiles ultrapesados golpearon infraestructura de toma de decisiones en el POP centro de Israel. Por primera vez en este conflicto, un segundo frente desde el Líbano demostró coordinación y capacidad que las comunicaciones oficiales israelíes habían descrito como ya inexistentes. Y el primer ministro estuvo ausente de la reunión del Gabinete de Seguridad, donde se estaba planificando la respuesta a todo esto. La disuasión no es puramente capacidad militar, es percepción. La creencia del adversario de que los costos superan las ganancias potenciales. Cuando las acciones de las últimas 24 horas son procesadas por cada actor en esta región, calculando su posición e intereses, la percepción que se está actualizando no es la que fortalece la postura de disuasión de Israel. La pregunta que mantiene despiertos a todos los analistas: ¿cómo se ve este conflicto cuando ambas partes han concluido que el costo de no escalar supera el costo de escalar más? Irán ha desplegado sus misiles más pesados contra infraestructura de toma de decisiones israelí, ha coordinado ese despliegue con un ataque de Hezbollah que demuestra mayor capacidad organizacional de lo reconocido públicamente. Ha golpeado el aeropuerto internacional Ben Gurión, cerrado el estrecho de Hormuz durante los 15 días, atacado infraestructura energética del Golfo en múltiples países y emitido 3 condiciones de alto el fuego que cada analista profesional describe como estructuralmente imposibles de aceptar para Washington. Israel ha llevado a cabo cientos de ataques contra infraestructura militar iraní, instalaciones nucleares, centros de mando y reservas de misiles, ha sufrido pérdidas en Ben Gurión, en el desgaste de los F-35, en el reposicionamiento del grupo de portaaviones, en la pérdida de casi Antons 35, en cifras de bajas en curso que las instalaciones médicas alemanas están procesando, que las comunicaciones oficiales han caracterizado consistentemente diferente a lo que documenta la evidencia operacional. Ninguna parte ha anunciado una salida. Ninguna parte ha declarado públicamente que constituiría un final aceptable. Y el hombre que fue el principal arquitecto de la decisión de lanzar este conflicto el 28 de febrero es actualmente el sujeto de una brecha de información de 48 Horas, que los medios israelíes, iraníes, pakistaníes y fuentes regionales del Golfo están cubriendo desde ángulos completamente diferentes, con conclusiones opuestas. Suscríbanse ahora a From Report. Activen esas notificaciones. Cuando Netanyahu haga una aparición pública, confirmada y documentada, que resuelva las preguntas que este análisis ha planteado, la cobertura estará aquí, cuando la evaluación de la 54A oleada del CGRI aclare lo que fue realmente golpeado por los misiles ultrapesados en el centro de Israel. El análisis estará aquí, cuando las implicaciones de las extensiones del estado de emergencia para la política doméstica israelí se aclaren. El análisis estará aquí. La primera baja de la guerra es la información verificada. Todo lo que parece cierto hoy puede ser derrocado mañana. Eso no es razón para dejar de analizar, es razón para analizar más cuidadosamente con estándares de evidencia más altos y con la honestidad intelectual para distinguir entre lo que está documentado, lo que está en disputa y lo que permanece genuinamente desconocido. Dejen una pregunta en los comentarios. ¿Qué creen que explica la ausencia de Netanyahu de la reunión de seguridad más importante de esta guerra? Cada respuesta es leída. La evidencia primero, el análisis después.